Hola, ¿cómo están? Bueno, ya hemos tenido el foro de bienvenida, ya nos estamos empezando a conocer y bueno, es hora que empecemos con las actividades concretas y con los temas con los que vamos a trabajar durante este cursado. Eh, Charlando con los compañeros y con las compañeras de la cátedra, una cosa que apareció y que de hecho apareció en otros cursados anteriores, es que a veces algunas cosas que nosotros damos por sentado, como por ejemplo las periodizaciones históricas, el manejo de los conceptos vinculados a esas épocas históricas, los eventos históricos ocurridos en una determinada época, nosotros habitualmente las damos por sentado. Y hemos llegado a la conclusión de que no hay por qué darlo por sentado, porque capaz que alguno lo vio, capaz que otros no lo vieron. Entonces, como consecuencia de eso, hemos decidido armar esta pequeña clase introductoria, que es mucho menos incluso que una clase introductoria, es simplemente una pequeña referencia al desarrollo de la historia y al desarrollo de los paradigmas asociados a esas épocas históricas. Entonces, hemos preparado esta introducción, este pequeño video con el que vamos a trabajar ahora, en donde me gustaría charlar con ustedes un poquito sobre la forma de entender las ideas históricas a lo largo del tiempo y cómo los entendemos de modo habitual, no del único modo, sino del modo habitual en que los entendemos desde un punto de vista occidental. También hay que destacar eso, ¿no? Para eso hemos preparado este pequeño PowerPoint que espero que puedan ver y que ahí andamos. Entonces, la idea que tenemos para este momento, para esta, digamos, previa a la unidad 1 y a toda la materia en realidad, es que podamos tratar de entender que existen divisiones bastante arbitrarias, por cierto, de épocas históricas a las que le ponemos una fecha de inicio y una fecha de fin, de nuevo, con bastante arbitrariedad, quiero decir, como hemos decidido que esto empiece y termine en tal momento, pero que tampoco es absolutamente arbitrario, porque dentro de cada época hay ciertos momentos nucleares, no durante todo el periodo, pero sí durante ciertos momentos nucleares, en donde aparecen ciertos paradigmas que están vinculados a esa época. Y estos paradigmas, ya vamos a ver en algún momento, espero que podamos ver esta idea de paradigma, pero lo que hacen es condicionar la producción de conocimiento. Es decir, los paradigmas lo que hacen es permitir que ciertos procesos de entender la realidad o de comprender ciertos fenómenos aparezcan o no aparezcan. Estos paradigmas lo que hacen es hacer permisible, Foucault, uno de los autores que probablemente veamos durante este cursado, dice que son la esfera de lo decible, la posibilidad de enunciar algo como tal, está asociado a los paradigmas de conocimiento de una época. Y en definitiva, la idea es que podamos tratar en esta charlita de saber de qué se trata cuando nosotros decimos, bueno, tal autor es un autor típicamente moderno, o tal autor expresa una idea medieval, o tal pensamiento corresponde a la ilustración, que ustedes más o menos se puedan ubicar. Esta periodización histórica deriva de una idea de dividir los acontecimientos históricos en etapas, ¿no? Pero etapas que no solo se refieren a las cosas que ocurren, es decir, a los eventos, o sea, no es solo una historia de los acontecimientos, sino también, en algún punto, en alguna medida, es además una historia del pensamiento, una historia de las ideas. Esta historia, en general, cuando se habla de la humanidad, se la divide en líneas generales en un periodo prehistórico, un periodo antiguo y un periodo que está, digamos, el parte de aguas de todo esto es la aparición de la escritura, esa es la verdad. Porque los periodos prehistóricos no los tenemos particularmente en consideración, o al menos no lo hacemos en esta materia a los fines de la enseñanza de esta materia. Perdón. Entonces, en esta división o periodización estándar, ¿qué tenemos? Tenemos un periodo prehistórico que va desde los inicios de la existencia del hombre, que no sabemos muy bien dónde comienzan, ni dónde terminan, ni cuáles homínidos valen para la historia de la humanidad y cuáles no. Pero en general, digamos, desde el Homo sapiens sapiens para adelante, pero todo eso es como un gran,
por acá, así genérico, que va hasta la aparición de la escritura cuneiforme particularmente, que son los registros que nos quedan hasta esta época, y las primeras civilizaciones, sobre todo las civilizaciones sumerias, nacidas alrededor de los ríos Tigris, Éufrates y demás, ¿no? Esa parte como de la Mesopotamia, que la tenemos muy escondida por allá, pero que existió. Además de esta historia asociada al desarrollo de la metalurgia, al asentamiento, a los asentamientos urbanos, al desarrollo de la agricultura y otras técnicas de producción que permitieron la aparición de las primeras civilizaciones, hay una etapa que nosotros denominamos antigüedad, que más o menos creemos, más o menos en líneas generales podemos ubicarla desde este periodo que va de unos, no sé, 2000 o 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, todo lo que sea anterior a la desaparición de Roma como centro político es la antigüedad. Vamos a ver ahora en un instante que en realidad la antigüedad clásica o la época antigua es paradigmáticamente Grecia y Roma, ¿no? O sea, si bien involucra más cosas, es de modo central Grecia y Roma. Después de la antigüedad viene un periodo denominado Edad Media, porque no le hemos encontrado una mejor forma de denominación, que es un periodo de transición, más o menos así, un periodo oscuro, según algunos historiadores, que incluye desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los eventos asociados a la finalización de la política de la Edad Media o del paradigma político de la Edad Media con digamos, con distintos eventos históricos que ocurren más o menos alrededor de la misma época, que son la conquista de Granada por los reyes católicos y la unificación de la península ibérica, el descubrimiento de América, o el llamado descubrimiento de América, o la conquista de América, la caída del Imperio Romano de Oriente, bueno, distintos eventos en donde el curso del mundo cambió. Desde ahí empieza un periodo que conocemos en líneas generales como modernidad, muy ampliamente, pero tiene algunas características particulares en distintos momentos de esta modernidad, porque los comienzos de la modernidad, es decir, esto que aludíamos recién, la conquista y colonización de América, la caída del Imperio Romano y demás, están más asociados a el Renacimiento como un periodo histórico determinado y geográficamente afincados sobre todo en Italia. Tiene mucha importancia esto en términos políticos y en términos geográficos y en distintas cosas que vamos a ver después. La modernidad también incluye la ilustración como un periodo central, digamos, de producción de ideas y de producción de conocimiento, una ilustración marcada por una idea que después la vamos a denominar positivismo en términos de construcción de conocimiento, y esa modernidad como tal, más o menos lo ubicamos que digamos, incluye todo este periodo hasta alrededor de la Revolución Francesa o la Revolución de las Colonias Americanas en el territorio de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, los comienzos del siglo XIX y que llega hasta este momento, que es la edad contemporánea o posmoderna. O, sí, hay distintas denominaciones. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno. Como les decía hace un rato, la antigüedad clásica es un periodo que en general lo tenemos vinculado a Grecia y Roma. Lo tenemos vinculado históricamente, estéticamente y políticamente a Grecia y Roma. Históricamente porque en la construcción, no en la idea, sino en la construcción de una idea del desarrollo de Occidente, le hago esta aclaración porque vamos a ver en la unidad un poquito más adelante cuando veamos ¿cómo se llama? Eurocentrismo, que esta idea de evolución que va linealmente desde Grecia a Roma, a Europa como centro y después que se desparrama hacia América, la idea de la divulgación de la razón, la aparición de la razón como tal, es una idea básicamente eurocentrista construida construida en el siglo XVIII y XIX. O sea, es una recreación de los eventos históricos. Dicho esto, como una salvedad, ¿esta antigüedad clásica a qué nos remite? ¿Esta antigüedad clásica a qué nos remite y qué nos trae hasta hoy?
O sea, porque vale la pena pensar si quiere en Grecia o en Roma. Porque nos lega muchas cosas que se encuentran vigentes hasta el día de hoy y que vamos a ir viendo en distintas unidades. La antigüedad clásica, en términos de teoría política al menos, está muy asociada a la aparición de la filosofía como disciplina y la política como disciplina y como práctica en Grecia. Después en Roma vamos a ver que el saber teórico político es un poco dejado de lado y en realidad se nota una preponderancia mucho mayor de del desarrollo de la jurisprudencia, del desarrollo de las instituciones políticas y de la práctica jurídica, antes que teorizaciones auténticamente teóricas, valga la redundancia, acerca de algún fenómeno tipo político. Pero Grecia no, Grecia nos trae las dos cosas. Fíjense que la aparición de pensadores profesionales nace, ustedes habrán visto por ahí en otras materias, con los pensadores jónicos, no estrictamente con griegos, sino con los jónicos, que son los presocráticos. Después aparece como una suerte de parteaguas en la historia de la filosofía el propio Sócrates y la herencia de Sócrates y los adversarios de Sócrates. Entre la herencia de Sócrates, quienes son los más famosos son, por supuesto, Platón, Aristóteles, y dentro de los adversarios de Sócrates, quienes son los más relevantes de la época, son los sofistas, Protágoras, Gorgias y demás. ¿Qué, nos, ¿Qué aparece ahí como relevante, como ideal relevante? Aparece una idea del hombre, una idea del sujeto, una idea del rol de ese individuo en el marco de una comunidad organizada. Aparece una idea acerca de cómo resolver los conflictos que aparecen en el marco de una determinada sociedad. Eso marca el nacimiento de la política. Es decir, los griegos, además de inventar un dispositivo de toma de decisiones, por ejemplo, la democracia directa o la democracia a secas, ¿no? Hay algunos autores que al día de hoy dicen, mirá, democracia no lleva adjetivos. Si la democracia le pones directa es porque eso no es democracia, es cualquier otra cosa. Muy parecida tal vez, pero es otra cosa, no es democracia. Democracia es el ejercicio directo de las potestades políticas en las que uno se encuentra imbuido. Y eso viene de Grecia. Ese origen es propiamente griego, nos remite a Grecia y nos impone la necesidad de entender qué querían decir estos pensadores cuando razonaban este tipo de cosas, para poder entender a qué se refieren los pensadores que hoy tratan de entender ese tipo de fenómeno. Además de esto, la importancia central que tienen los griegos para nosotros en la teoría política es también que un poco podríamos decir que inventaron la política. Inventaron un dispositivo en donde la forma de resolver las controversias suponía la exclusión del uso de la violencia. Inventaron la política en el sentido de que la práctica política era una forma en donde la vida tenía sentido, en donde la vida propiamente humana se convertía en humana por el hecho de ser una actividad exclusiva de la humanidad, del hombre, que era el ejercicio de la actividad cívica o ciudadana. Vamos a ver con Aristóteles que, por ejemplo, para poder saber, digamos, cuál era la finalidad del hombre, para qué existía o cuál era su naturaleza intrínseca, el razonamiento es, y bueno, veamos para qué está hecho. Y el hombre, que vamos a ver que es suena todo esto, bueno, el hombre, que es el que tiene, además, que pronuncia ruidos que tienen sentido, ese es el logos, no solamente ruido, foné, sino logos, o sea, ruidos que tienen sentido. Las palabras que utilizamos, que tienen un sentido para algo, construyen el sentido de la propia vida. Y el verdadero sujeto perteneciente a la especie Homo sapiens sapiens, que se convierte en plenamente aquello a lo que está destinado a ser, es aquel sujeto que además de ser perteneciente a la especie, es ciudadano. Solo en el marco de la polis y al desarrollarse como miembro de la polis, un sujeto podía convertirse en verdaderamente humano. Por eso hay una frase muy característica, tal vez la veremos en la unidad 1 de Aristóteles, donde aparece el hombre como el zoon politikon, es decir, el hombre como un animal político, un animal que desarrolla su condición de ser en el marco de la política. Por eso también
uno puede tratar de comprender el razonamiento de Aristóteles cuando justifica la esclavitud al decir de que un hombre es un esclavo es aquel ciudadano que no supo llevar su ciudadanía a sus últimas consecuencias, que es porque el fin de la vida biológica era relativamente indiferente. La parte importante era el fin de la vida cívica. El esclavo era el resultado de aquel que había perdido la ciudad, había perdido su polis, no una guerra, sino la polis, la pertenencia a una ciudad. Y esa pertenencia a una ciudad era lo que le otorgaba ciudadanía. Y esta ciudadanía plena, al ejercerse plenamente también, es la que daba lugar, en definitiva, a la caracterización del hombre como hombre y a la construcción de ese sujeto como un sujeto en sociedad, una sociedad política. También ahí se entiende, por ejemplo, otra frase muy famosa de Aristóteles, que es aquel hombre que no es ciudadano, que no pertenece a la polis, es o menos que hombre o mucho más que hombre. Es o un dios o una bestia, ¿no? Esta idea general es la que marcó en muy buena medida el desarrollo de ideas políticas que se mantuvieron presentes desde la antigüedad clásica, identificada con el momento de esplendor de las instituciones políticas griegas, que es alrededor del siglo V antes de Cristo, con lo que se conoce como el siglo de oro de esta época, con Pericles, ¿no? Y después, por supuesto, se cayó como dispositivo de organización política porque tenía ciertas características particulares, entre ellas, por ejemplo, se trataba de ciudades relativamente pequeñas, organizadas como unidades autónomas e independientes, que al mismo tiempo, por necesidades geopolíticas, terminaban vinculadas en ligas que se parecían bastante a una monarquía y terminaron, de hecho, siendo consumidas por la monarquía, dispositivos monárquicos de los cuales, o imperialistas, de los cuales el ejemplo más claro es Alejandro Magno. Después de eso, evolucionando en la historia y pasaron los tiempos, aparece otra potencia en la región mediterránea, que es Roma, con el crecimiento de una Roma anclada en el Lacio, en el centro de Italia, pero que pronto se va desplegando como un poder político, militar y jurídico sobre todo, no tanto filosófico ni teórico, pero les vuelvo a decir, político, militar y jurídico, que se despliega alrededor de todo lo que conocemos hoy como Europa y que construye como una gran identidad que dura varios siglos hasta el siglo V después de Cristo, en donde comienza un periodo histórico que nosotros también, de nuevo, con una cierta arbitrariedad, denominamos Edad Media. Una Edad Media, de hecho el nombre, ¿no? Suena como un periodo de transición, como que estamos en el medio de algo, ya va a llegar lo de después, no sabemos muy bien qué hay acá, estamos en el medio. Y en el medio hay, qué sé yo, algo. De hecho, este algo que hay también ha sido asociado a un periodo de plena oscuridad, un periodo de oscuridad, de sombras que estaba esperando el esplendor y la luz que significó el Renacimiento, particularmente el Renacimiento italiano, o la luz de la razón que apareció con la Ilustración, ¿no? Todas cosas que fueron acalladas e impedidas en buena medida por este periodo histórico de la Edad Media. En un punto es así, pero al mismo tiempo no es tan así. Es decir, hay que ver las cosas con más detalle. ¿Qué es lo que ocurre histórica y políticamente acá? Yo recién les hablaba de esta idea de Roma, una Roma imperial que unifica Europa, una Roma imperial que controla y organiza la vida política, social, jurídica, económica, en un montón de niveles. La expresión todos los caminos conducen a Roma parece un refrán como trillado y qué sé yo, pero en buena medida se refiere al comercio. Es decir, Roma aseguraba la unidad política porque todo era el imperio, pero al mismo tiempo la unidad y el progreso económico, porque todos los caminos permitían comerciar y porque había una organización, hoy denominaríamos a esa organización un Estado, vamos a ver qué significa esa palabra durante la unidad 1, durante el desarrollo de la unidad 1, una organización de tipo político que aseguraba la unidad en todo sentido. Y esa unidad se fragmenta cuando los godos presionan, cae Roma en manos de Alarico. No se olviden que era la ciudad luz, ¿no? O sea, era la ciudad
que aglutinaba, era digamos, no era la ciudad de París, la ciudad eterna, ¿no? Roma era la ciudad eterna. La caída de Roma, para aquellos que coexistieron pública y políticamente con la caída de Roma, es el equivalente a la explosión. Imagínense ustedes hoy que el gran hegemón del mundo, que Estados Unidos deje de existir, ¿no? O sea, que ya, que mañana el águila romana desaparece como símbolo, desaparece, no existe más, no es relevante. Mañana McDonald's no es nada, o Apple, o Microsoft, o cualquier, ¿no? O Facebook, desaparecen porque no pertenecen ya al lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Este lugar central se quiebra y se fragmenta en muchísimos pedazos que explotan hacia alrededor. La fuerza centrífuga del poder central de Roma desaparece y genera una expansión centrípeta hacia los costados de un montón de pequeñas organizaciones que son lo que con el tiempo lo vamos a denominar una organización política y económica feudal, ¿no? Con feudos asociados a determinados territorios y controlados por una determinada autoridad nobiliaria y demás. Durante este periodo de tiempo, quien ocupó el lugar central, esa casilla del medio que ocupaba Roma, fue la Iglesia Católica de Roma. La Iglesia significó para este periodo la unidad perdida en manos de la unidad perdida después de la desaparición del Imperio Romano. Creo que esto, no me acuerdo si este es, pero bueno, me parece que sí, es, digamos, esta idea de cuando el Papa unge a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hace es tratar de reconstruir esa unidad europea alrededor de una idea, que era la idea del catolicismo, una idea unificada que permitía aglutinar a todos los reinos y superar la fragmentación política y también económica que implicaba la existencia de distintos feudos. La ventaja política era indudable, digamos, de tener una cierta unidad, pero también tenía una cierta desventaja. La desventaja más notoria, en los términos que a nosotros nos interesan al menos, es que el conocimiento científico cambió. La presencia del dogma católico y de la preponderancia de la revelación como fuente del conocimiento por encima de la razón hizo que el saber científico esté subordinado al saber teológico. Entonces la filosofía y la filosofía política en particular, como tal, digamos, estaban subordinadas a la teología. Y esa subordinación también implicó un desarrollo menor en términos concretos acerca de qué tipo de cosas se podían conocer. Por ejemplo, podíamos conocer durante la Edad Media, no sé, conocer, analizar, cuestionar, criticar, evolucionar el saber, por ejemplo, de Aristóteles. En teoría no. ¿Por qué? Porque Aristóteles era un pagano. Entonces, ¿qué tanto podía saber un pagano como Aristóteles, ¿no? Respecto de cuáles son las exigencias de justicia que debemos brindarnos los unos a los otros como miembros de una determinada comunidad? A todo esto, el saber proveniente de Grecia fue sobre todo conservado por los árabes, que también eran paganos, paganos con los que los reinos cristianos estaban en guerra durante cierto periodo de tiempo. Por supuesto que hay una cosa así como salvífica incluida en las cruzadas y en ese tipo de cosas, pero hubo también una coexistencia muy interesante y muy rica en términos históricos y políticos, en los lugares en donde coexistieron árabes con cristianos. El ejemplo más notorio de eso es la región que nosotros conocemos como Al-Ándalus, que es, no nosotros conocemos, que es el Al-Ándalus, que es el sur de España, gobernado ¿cómo se llama? Por el Califato de Córdoba durante los siglos que se denominan de ocupación de la península ibérica. Ahora, en este periodo de oscuridad también hay cosas que son, digamos, que no solo son valiosas, sino que en realidad son aquellas que permitieron la aparición de los fenómenos que los atribuimos directamente a la modernidad o al Renacimiento. Por ejemplo, el desarrollo de las universidades. Las primeras universidades europeas aparecen en esta época. La consolidación de un saber articulado alrededor
de una determinada institución, las abadías como lugares de conservación, reproducción y transmisión del conocimiento. Durante el final de la Edad Media, la aparición de ciertos dispositivos más o menos parecidos a los dispositivos de intercambio que van a permitir la aparición de la banca con posterioridad y demás. Es decir, hay una serie de actividades que aparecen durante este periodo de tiempo que son claves para lo que va a ocurrir después, que es este esplendor de la modernidad y del Renacimiento. ¿Qué es la modernidad o a qué aludimos con esta idea de modernidad? Recuerden, en periodos históricos nos estamos refiriendo a el momento en que ocurren sucesivas o simultáneamente las siguientes cosas. Desaparece el Imperio Romano de Oriente. La idea del Imperio Romano desaparece como tal. La toma de Bizancio, ¿no? La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, es decir, bueno, ya está, Roma no existe en ningún sentido. No existe hace 11 siglos, pero ahora no cabe ninguna duda que no existe como tal. Aparece una idea de unificación diferente a la que había predominado hasta ese momento. ¿A qué me refiero? Recién hablábamos acerca de esta idea de la unidad europea girando alrededor del papado, ¿no? Sí, el papado como un aglutinador europeo. Acá aparecen, si bien vinculados al catolicismo, otros dispositivos de organización política y territorial, también católicos, pero, por así decirlo, jugando su propio partido. Uno de esos grandes partidos fue la unificación de los territorios de la península arábiga, de la península ibérica, en manos de los reyes católicos. Es decir, la conquista de Granada y la expulsión de los moros, después la expulsión de los judíos y demás, fue la unificación de lo más parecido a un proto-Estado-nación, todavía no era un Estado-nación, pero lo más parecido a la unificación, a la conquista y unificación de un territorio bajo un determinado poder político que había aparecido hasta ese momento. A eso se suma que digamos, el descubrimiento de América, de modo accidental o no, o de hecho la denominación descubrimiento de América también es bastante problemática, quiero decir, cambia el esquema del mundo, cambia el escenario físico, geográfico, simbólico y político con América. Cambia la experiencia estética. Piensen ustedes el pasaje que hay del arte sacro que predominó durante la Edad Media, o a lo sumo algunos registros o representaciones pictóricas de algunas batallas y cosas por el estilo, para pasar a un arte anclado en el hombre. La expresión clásica que se usa para esto es: dejamos de lado esta idea teocéntrica y pasamos a una idea antropocéntrica. Piensen en la construcción de el David de Miguel Ángel, debería tener una imagen por acá, o las pinturas o las esculturas que ponen énfasis en sentimientos, en expresiones de goce, en ese tipo de cosas, el realismo también en las pinturas, el detalle, qué sé yo. Todo eso generó, sobre todo en Italia, que Italia tiene ciertas particularidades que las vamos a ver un poquito más adelante, pero generó sobre todo en Italia dispositivo que nosotros hoy llamamos Renacimiento, durante el cual lo que hay es esto, un renacer del arte, de las artes clásicas, pero también un renacer de la preocupación y de la ocupación teórica de los saberes de los pensadores clásicos. Una vez que gradualmente vamos dejando de lado el predominio de la teología por encima de la filosofía y de la teoría política, empezamos a pensar de otro modo. Empezamos a pensar de otro modo porque empezamos a razonar de otro modo, cambiando el paradigma que permitía la aparición de esos conocimientos. Este nuevo paradigma, ahora denominado antropocéntrico, es lo que permite, por ejemplo, dejar de lado esta idea. Piensa en cambios revolucionarios a niveles teóricos. La idea de si la Tierra gira, la Tierra es el centro del universo, o si somos la tercera, ¿cómo se llama? Un planeta que gira alrededor del Sol y nada más, ¿no? Esto es un giro
copernicano, no sé si alguna vez han escuchado esa expresión, pero esta idea de la aparición de nuevos pensadores que ponen en tela de juicio los saberes ya establecidos y tratan de razonar a partir de la observación de la naturaleza y de los... Bueno, generó un modo distinto de conocer. Este modo distinto de conocer es lo que permitió, incluso en los comienzos de la modernidad, en el Renacimiento, la aparición de un nuevo modo de entender la política. Y ahí, de hecho, podemos encontrar, casi te diría, la fundación o el padre fundador o uno de los padres fundadores de la teoría política tal como la comprendemos hoy, que es Maquiavelo. La idea de autonomizar la política y darle a la política un espacio diferenciado de la moral, de la religión, de la ética, un lenguaje diferente para hablar de la política, una forma de entender las relaciones de poder y las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, totalmente desancladas de nociones teológicas, de nociones morales. Ya lo vamos a ver más en detalle. El desarrollo de esto también generó, por supuesto, una cosa buena y una cosa mala. Todo tiene su, ¿no? Su costo, podríamos decir. En términos de, digamos, la referencia que aparece ahí, esta idea de orden y progreso, es porque también la modernidad tardía tal vez, nos da la ilustración, nos da una fe ciega en la razón, una fe ciega en el progreso lineal e indefinido de la humanidad. Una fe en la razón que algunos dicen, esa razón en la que confiábamos, esa razón a la que hemos convertido en Dios, esa razón que destronó al Dios cristiano y se convirtió en un Dios mortal, el Deus Mortalis, esa razón es la que produjo Auschwitz, esa razón técnica es la que produjo una organización igualmente técnica que conducía vagones al exterminio sistemático de personas por el solo hecho de pensar distinto y tener una religión diferente o pertenecer a una etnia caracterizada de alguna determinada manera. Entonces, esa razón también está puesta en crisis hoy, la idea misma de razón. Pero por supuesto, también tuvo su costado beneficioso y también otro costado problemático, que es el problema del método científico. El método científico nos generó, digamos, de vuelta, paradigmas de la época, momentos que se van viviendo, que transforman, decir, bueno, está muy bien la revelación, nadie duda que es algo bueno y saludable, provechoso, tener fe y creer en la existencia de ciertos entes metafísicos. El punto es, ¿podemos conocer toda la realidad a partir de la pura revelación o la razón tiene un rol que jugar? El énfasis puesto en la razón llevó a la aparición de un método típicamente científico, que es el método que permite entender los entes y las cosas a partir de la posibilidad de pesarlos, de medirlos, de mensurarlos, de establecer categorías, de clasificarlos. Esto es el positivismo en general, no un positivismo jurídico, no me refiero al positivismo jurídico, me refiero al positivismo en términos científicos. Y es muy saludable, tiene una idea, está muy bien, digamos, decir, generó mucho progreso y digamos, una evolución tecnológica muy importante, pero generó también algunos problemas epistemológicos que los arrastramos hasta el día de hoy. La distinción entre ciencias duras, por ejemplo, que son las asociadas a a las cosas medibles y pesables, la física, las ciencias exactas, qué sé yo, esas son las ciencias duras. Y todo lo otro son las ciencias sociales, así como, bueno, estos son los que, viste, o sea, estudian la importancia del fútbol y la chacarera, qué sé yo, y a nadie le importa. Cuando lo único importante es el saber aplicado, ¿no? O sea, esa discusión, que me acuerdo que el año pasado cuando estuvo más o menos presente en algún periodo, ¿no? Sobre las discusiones sobre ciencia y tecnología, ciencia y técnica, es decir, el Estado argentino a qué tiene que financiar, si un saber especulativo como el del derecho, o de la teoría política, o de la filosofía, o de la sociología, las ciencias blandas, o a la ciencia de verdad, lo que hacen las cositas, lo que hacen los números, lo que hacen el experimento, ¿no? Esto es herencia de este positivismo, digamos, producto de una determinada época que signó las épocas posteriores. No es nada
grave ni nada del otro mundo, pero es importante que uno identifique que la modernidad, las cosas buenas que tuvo, también tiene algunas cosas que hasta el día de hoy nos siguen resultando problemáticas. ¿Y hoy a dónde andamos? Y hoy andamos en este gran combo de época histórica que es la edad contemporánea, dentro de la cual, o a la cual también la denominan posmodernidad o qué sé yo. Bueno, hay distintas categorías o distintas divisiones dentro de la historia, ¿no? No es una clase de historia, así que no nos vamos a detener en eso. Pero hacemos un salto acá hemos tomado Renacimiento, que son siglos XV y XVI, digamos, Ilustración, siglo XVII, siglo XVIII, el periodo de independencia inicial, ¿no? De descolonización inicial, que son el siglo XVIII y XIX, sobre todo con las guerras de independencia en Latinoamérica, a el siglo XX. Un salto bastante grande, pero bueno, es necesario por una cuestión de organización del tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos dentro de ese siglo XX? ¿Y qué es el siglo XX? ¿No? Para poder llegar al XXI. El siglo XX es un siglo muy particular, es un siglo corto. Fíjense, hay algunos autores que dicen el siglo XX no tiene 100 años. El siglo XX corto es el siglo XX que va desde un evento catastrófico a otro evento catastrófico, que va desde la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se llama en ese momento, en 1914, hasta la caída del muro de Berlín. Ese es el siglo XX. Todo lo demás es como anecdótico, lo que pasó a los costaditos de eso. Lo que pasó a finales del siglo XIX y lo que pasó a finales del siglo XX y los comienzos del XXI, que estamos tratando de analizar de qué se trata. El siglo XX es básicamente dos guerras mundiales, una guerra fría posterior, una carrera armamentista que conducía inevitablemente a la destrucción de la humanidad. Fíjense que la terminología que se utilizaba en ese momento, en la Guerra Fría entre Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, era MAD, MAD. En inglés, MAD significa loco, y las siglas esas son por destrucción mutua asegurada, por la expresión en inglés, ¿no? Entonces, es como un periodo histórico muy, muy particular, signado por estos grandes eventos de destrucción de la humanidad por la humanidad misma, y que fueron, digamos, las masacres de la Primera Guerra Mundial más la Segunda Guerra Mundial, a lo que se sumó la posibilidad de extinción de la raza humana durante una carrera armamentística muy intensa, marcada, como les digo, por estos dos grandes hegemones que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Apareció también un gran cambio de paradigma en el modo de razonar las cosas, en el modo de entender las cosas, en el modo de pensar las tecnologías. Por eso aparece acá Foucault, que es el que está atrás en la imagen, o aparece nosotros atrás, es Marx, y de adelante es Michel Foucault. Foucault es uno de los pensadores más interesantes que tiene el siglo XX, no es el único por supuesto, pero un pensador sumamente interesante, que lo que trata de analizar es cómo son las tecnologías del poder, pequeñas tecnologías del poder que nos van sujetando y condicionándonos, no solo en el obrar, sino en la constitución de nosotros mismos como sujetos. Somos sujetos, pero estamos sujetos por esos dispositivos. Somos sujetos, pero al mismo tiempo estamos constituidos por esas tramas de poder, y en esas tramas de poder que son dispositivos que están dando vuelta y que a veces ni siquiera los registramos como tal. Por ejemplo, la medicina. Foucault analiza mucho esto y de hecho, ya les doy un ejemplo, pero, la medicina traza un límite nacido del saber, ¿no? O sea, el tipo que sabe, el que estudia, el médico, el saber médico, traza una línea que divide lo normal de lo anormal, lo sano de lo patológico, y convierte ciertas actividades en permitidas y prohibidas por la autoridad política ya, no por el saber teórico. Pero fíjense que al distribuir sano de patológico y al distinguir entre normal y anormal, le brinda al poder la herramienta de control. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, cuando todo el tiempo durante el cual la
homosexualidad fue considerada una patología. Al ser considerada una patología, la persona homosexual estaba enferma, necesitaba ser curada, o necesitaba ser normalizada. Y los dispositivos de normalización del poder, los dispositivos de normalización son dispositivos de poder y habitualmente están en manos de la autoridad gubernamental o la autoridad política. Entonces, al anormal, al loco, denominamos loco aquel que no responde a nuestros estándares de normalidad. Esa normalidad, digamos, permite la fragmentación y la división de las personas y el encasillamiento en distintos lugares, y de hecho permite el uso del poder político para encarcelar a un gay por el solo hecho de ser gay. No sé si me entiendo, o sea, es como la tecnología y el saber al servicio del poder cambió la forma de entender el razonamiento político del mundo durante el siglo XX. Otra característica central, y ustedes que están estudiando Derecho me parece que les puede llamar un poquito más la atención, es la aparición de las grandes declaraciones sobre derechos humanos de mitad del siglo XX y lo que eso significó en materia de desarrollo de derechos civiles y políticos durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen, bueno, no, las grandes declaraciones de principio provienen de, no sé, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero el siglo XX nos trae declaraciones grandilocuentes de la humanidad, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, qué sé yo. Esas grandes declaraciones de la humanidad son hijas de la guerra, ¿no? O sea, y de las potencias dominantes que surgen de esa guerra. Pero a partir de eso, a partir de esas declaraciones de las potencias dominantes, surge un discurso que es al mismo tiempo político y jurídico, que articula las declaraciones de las autoridades políticas con las demandas de las sociedades. Entonces, por ejemplo, aparece un gran movimiento de derechos civiles y políticos que utiliza estas herramientas normativas para perseguir cambios políticos y sociales. ¿A qué me refiero con esto? Piensen, no sé, en el movimiento por los derechos civiles de las personas negras o afrodescendientes en Estados Unidos. Martin Luther King, bueno, hay, digamos, distintos Rosa Parks, distintos ejemplos que hay a nivel en Estados Unidos sobre la segregación racial. Eso, el ejemplo paradigmático de eso en el ámbito jurídico es el caso Brown contra Board of Education, que es un caso de segregación racial en las escuelas de Estados Unidos, que fue llevado adelante por abogados de la ANSP, creo que eran las siglas de la asociación que lideraba Martin Luther King. Otro movimiento también de mucha potencia durante el siglo XX y ahora también durante los comienzos del siglo XXI son los movimientos por los derechos de las mujeres. Digamos, todos los reclamos del feminismo que están puestos en agenda y discutidos en términos de derechos, ¿no? En términos de derechos, pero en la arena política. Es muy interesante ver cómo nuestra época nos está permitiendo este tipo de discusiones. Ya lo vamos a ir viendo en profundidad, no quiero sacar porque la verdad que está siendo medio largo y deberíamos ir cerrando. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos ahora? Ahora andamos en un mundo, en estos comienzos del siglo XXI, fíjense en este gráfico, lo que ocurre en un minuto con el tráfico en Internet, el tráfico de datos y de cosas. La cantidad de personas viendo Netflix, la cantidad de millones de mensajes de texto que son enviados, la cantidad de scrolling, digamos, en Instagram, toda la gente que está tuiteando, es decir, loco, ¿de dónde? ¿Qué es esto? Twitch, no sé ni qué es Twitch, nada más o menos. Esto está desactualizado porque Twitch debería tener, me parece, mayor preponderancia. Las plataformas, lo mismo. Esto también, fíjense, esto es de enero de este año. Y Facebook y YouTube aparecen como ¿cómo se llama? Las plataformas de mayor utilización, pero en realidad, sí, yo creo que, por eso le digo que está desactualizado, no aparece ni TikTok ni... Ahí está, bueno, TikTok. Bueno, el asunto es el siguiente, hoy estamos en un mundo rarísimo, en un mundo impactado,
un mundo en crisis, pero al mismo tiempo un mundo que nos permite, de hecho, esto, el uso de estos dispositivos, estos desafíos de enseñanza y estos desafíos de aprendizaje que requieren entender 25 siglos para llegar a un mundo pandémico que utiliza dispositivos de protección y de distanciamiento social muy parecidos a los que se utilizaban en la Edad Media, por ahí eh, esa máscara larga, digamos, para las pestes, qué sé yo. O sea, estamos en una situación muy particular, pero en una situación inédita, tal vez. Me parece que lo inédito no es tanto la existencia de una enfermedad que nos desafía, sino lo inédito es la forma en que reaccionamos como sociedad, como grupo humano y las cosas que se han seguido haciendo. Entre ellas esta, ¿no? O sea, esta posibilidad de encontrarnos. De alguna manera hemos seguido, de alguna manera estamos acá y de alguna manera este cursado es un cursado que nos permite muchísimas cosas, al mismo tiempo que nos plantea un montón de desafíos, ¿no? Eh, tenemos limitaciones, sin duda, hay cosas que no vamos a poder hacer, hay eh, encuentros que no vamos a poder tener, hay interacciones que tal vez no podamos tener, no van a ser las mismas, pero pueden ser muy parecidas, pueden ser mejores incluso. Vamos a tener esto que ustedes lo pueden volver a ver cuando quieran. La clase a veces es un momento específico que si llegó tarde alguien ya no la puede ver. Al mismo tiempo hay posibilidades que el cursado nos brinda que nos permite, que solo son posibles a través de este dispositivo. Entonces, en este contexto, en esta evolución histórica que nos lleva de, ¿cómo se llama?, de un lugar a otro, ¿dónde estamos? ¿Y qué tenemos que hacer con esto que tenemos acá a la mano, ¿no? Bueno, la idea de esta presentación era simplemente tratar de entender los periodos históricos que nos traen hasta acá y dimensionar el periodo histórico en donde estamos también, ¿no? O sea, sin enloquecernos, sin pensar en cataclismos, ni grandes catástrofes, ni grandes eventos desafortunados, simplemente el momento que nos toca vivir, el cursado que nos toca llevar adelante y las cosas que vamos a hacer este año. Y en estas cosas que vamos a hacer este año tenemos esto, que no hemos tenido en muchos otros cursados, que es la posibilidad de charlar sobre la historia, de charlar sobre la historia de las ideas políticas, de charlar sobre la historia de los acontecimientos y de tratar de entender cómo han ido articulándose a lo largo del tiempo, cómo han ido ocurriendo, pero cómo han ido siendo reconstruidos también por quienes hemos mirado hacia el pasado para tratar de entender el presente, y cómo ahora nos desafía a una nueva manera de entender la realidad, la política y la educación. Bueno, con esto los dejo y ya nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.